estamos de regreso y ahora vamos a revisar lo anunciado, un tema de salud pública que afecta a un grupo grande de personas en nuestro país, un grupo de personas que tienen el SIDA, el virus de inmunodeficiencia adquirida, y requieren para su vida, para su tratamiento, un retroviral, un grupo de medicamentos, entre ellos un retroviral que podría, esa es la advertencia que se hace y que recoge esta advertencia el diario La República en su primera página, podría dejar de llegar si es que no se procede con el pedido de estos pacientes y del Ministerio de Salud para que por una cuestión de patentes se permite el ingreso de este retroviral, específicamente el atazanivir, a un precio asequible, a un precio que pagan otros países de la región como Brasil, Bolivia, y no en las condiciones como podría llegar a un precio elevado. Estamos en la multiplataforma informativa de RPP, televisión, radio, página web, y vamos a conversar con Silvia Solís. Ella es la directora de Invención y Nuevas Tecnologías del Indecopi, precisamente encargada del otorgamiento de patentes a medicamentos como este, y patente que en la práctica, en palabras sencillas, podría elevar muchísimo el costo de esta medicina, de este antirretroviral. Señora Solís, muy buenos días, bienvenida. Sí, no le escucho muy bien, por favor, si podría hablar un poco más alto. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora le escuchamos mejor. Señora Solís, ¿cuál es la situación específica? Usted sabe cuál es el tema que nos ocupa, la situación de el otorgamiento de una patente, no a un medicamento, sino más bien recurriéndose, y eso es lo que denuncia, por ejemplo, denuncian los familiares de los pacientes que requieren este medicamento, el atazanivir, y también recoge esa denuncia La República, por ejemplo. No es que se conceda directamente la patente al medicamento, sino más bien a un componente de ese medicamento para en la práctica pues hacer imposible evitar que se pueda adquirir por otra vía esa medicina. ¿Cuál es la situación? Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu consulta. Hay muchos temas que aclarar respecto de la pregunta múltiple que nos acabas de realizar. Sí, el tema es complejo, pero si por favor lo podemos hacer sencillo para el público que nos escucha, para el público que nos ve, por favor. Sí, claro que sí. En principio, las patentes constituyen un reconocimiento al derecho de un inventor o un grupo de inventores por su propiedad intelectual. Por la investigación que pueden haber desarrollado, se le da este reconocimiento que consiste meramente en decir que ellos son titulares de esta patente, para la invención que fuera. Podría ser un fármaco, podría ser un invento mecánico, podría ser un invento de cualquier campo tecnológico. Nuestra legislación, efectivamente, de patentes permite que se concedan derechos de exclusividad a los desarrolladores de tecnología farmacéutica. Y, en concreto, para el caso del fármaco disulfato de atazanavir, que es una formulación de atazanavir que tiene patente hasta el año 2019, en efecto hay una patente vigente que le da estos derechos al titular investigador. Eso no significa que sea la única fórmula de coberturar una atención médica o de salud para los enfermos de determinado mal, en este caso el VIH-Sida. Eso corresponderá por protocolos de salud a las autoridades correspondientes. Bueno, pero por ejemplo, países como Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela han rechazado pues otorgar esa patente a este sulfato de atazanivir, lo que en realidad puede multiplicar hasta por 25 el precio de ese medicamento al adquirirlo a quien ha logrado conseguir en nuestro país esa patente, es decir, el representante de esta transnacional, este laboratorio estadounidense Bristol Myers. Sí, efectivamente, el titular de la patente tiene en el Perú un derecho de exclusiva, y en este momento, como también lo recoge la nota que tú estás revisando y que estás trasladando en este momento en el reportaje, se están estudiando algunas medidas paralelas o adicionales que son permitidas por la propia ley de patentes para que se pueda trasladar hacia el público, de ser necesario, una utilización de este fármaco y que se pueda atender la necesidad de salud de los pacientes de VIH.
Se están discutiendo algunos temas como por ejemplo la posibilidad de extender una licencia obligatoria. Esto está en manos del Poder Ejecutivo. El Indecopi en este caso tendría una labor más bien receptora, es decir, si se define que esta es una situación de interés público, entonces nosotros tendríamos que analizar ya simplemente la dación de estas licencias a terceros que podrían cubrir la necesidad en el mercado, Nos ¿no? acaba usted de decir, señora Solís, algo clave en esa situación. Indecopi es un organismo técnico que tiene sus parámetros, pero que siendo este asunto, este tema de las patentes, específicamente en este caso, una cuestión de salud pública que podría ser declarada de interés por el Ejecutivo, ustedes buscarían el camino o se allanarían a lo que decía el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, en ese sentido. Es decir, hay un pedido, sabemos, recordemos, del Ministerio de Salud para que esto sea así, para que se declare de necesidad pública, de interés público a este medicamento, por ponerlo en palabras sencillas. Pero hay dos ministerios que se oponen, evidentemente también la transnacional, la propietaria de la patente. ¿Es cierto? Efectivamente, en el caso en que se considere que hay un interés superior, una emergencia nacional, que amerite un decreto por parte del Ejecutivo de esta necesidad, obviamente el sistema de patentes contiene, digamos, estas salidas y son legales, son lícitas. Entonces, en ese momento, nosotros como ente técnico, habiendo reconocido el derecho de propiedad intelectual, el derecho de los creadores de la patente, tendremos que atender aquella necesidad o aquel requerimiento que se nos haga llegar a través de una declaratoria de emergencia o de necesidad nacional. ¿Existe otro camino para lograr eso? Adifan, se nos recuerda, también consiguió con otro medicamento para otra enfermedad, para la esquizofrenia, para el tratamiento de la esquizofrenia, consiguió vía judicial revocar algunas de las patentes dadas por Indecopi para un medicamento específico para el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Es cierto? ¿Existe ese camino también? El sistema de patentes, no solamente en el Perú, sino la legislación de propiedad intelectual en el mundo, tiene varias herramientas o varios seguros, digamos, dentro de su sistema. Uno de estos seguros es el que hemos mencionado previamente, que es el de las licencias obligatorias o el de las importaciones paralelas de fármacos, que técnicamente también sería viable revisar si es que las demás normas nacionales lo permiten. Pero también, por ejemplo, está la posibilidad de que se presente una oposición dentro del trámite de registro, en la que se señale por parte de un tercero que no debe concederse la patente a determinado invento porque este no cumple con los requisitos de patentabilidad, que básicamente son novedad y nivel inventivo. Es decir, que este invento no había sido conocido en el mundo antes y que tenga una característica técnica que lo diferencie de otros. Para terminar, y porque este es un tema complejo y el tiempo nos va ganando, señora Solís, este medicamento, este sulfato de atazanivir, ¿cumple para ustedes en el Indecopi, los requisitos de novedad y altura inventiva? La patente fue concedida considerando que se cumple con esos requisitos, que son los requisitos del sistema de patentes. Muy bien. Le agradecemos muchísimo su participación aquí en la multiplataforma de RPP, señora Silvia Solís, que es la directora de Invención y Nuevas Tecnologías del Indecopi, recordándonos que además pues de la reglamentación, las normas técnicas internacionales que tiene que seguir el Indecopi aquí en nuestro país, existe la posibilidad, y eso está en manos del Poder Ejecutivo, en manos del Gobierno, de declarar de interés público, de necesidad pública, pues la adquisición o en todo caso la liberación, en palabras sencillas, de la patente de este medicamento. Eso lo ha propuesto el Ministerio de Salud. Entendemos que hay una oposición del Ministerio de Economía y del Ministerio de Comercio Exterior también. Vamos a ver finalmente cómo se resuelve, porque es un medicamento que requieren diariamente cuando menos 1.800 pacientes en nuestro país. Muy bien, señores, nosotros tenemos que revisar los titulares, luego continuamos con más aquí en la Central de Informaciones de RPP. Continuamos con este tema.